Hola, buenas noches con todos. Les doy la bienvenida a esta clase número 3 del curso de Revit Arquitectura. Continuando con todo lo que hemos revisado entre la clase uno y 2, debemos siempre tener en cuenta antes de iniciar un proyecto verificar tanto las unidades como la información del proyecto. Si aún no han revisado la clase, les comento que en la clase uno y 2 especifico cómo configurar todo eso para continuar con lo que hoy día vamos a ver, ¿ya? Hoy día vamos a tratar acerca de cómo crear suelos. Vamos a crear diferentes tipos de suelos, formas, ver cómo conectar entre niveles y algunas otras modificaciones que me permite el programa crear, ¿ya? Nosotros iniciamos desde una vista de planta o nivel uno. Tenemos en el navegador de proyectos, tengo el nivel uno. Entonces vamos a trabajar aquí. Nosotros cuando vamos a empezar un proyecto y vamos a realizar el modelo, tenemos que siempre darnos cuenta en qué nivel vamos a trabajar o estamos trabajando. Por ejemplo, si yo empiezo desde el nivel uno, toda la información o el contenido que vaya en este nivel uno tiene que modelarse netamente aquí en el nivel uno. Porque si yo por error estoy trabajando en el nivel 2, todas las cosas que vaya a modelar se van a ubicar en el nivel 2. Todo esto lo vamos a ver cuando nosotros tenemos en unas vistas de alzados, en una norte, por ejemplo. Tenemos aquí el nivel uno. Todo lo que vamos a crear en planta en el nivel uno se va a crear aquí. Todo lo que vamos a crear en el nivel 2 se va a crear desde aquí. O en el nivel 3 en la parte de aquí. ¿Sí? Entonces, siempre debemos de tener en cuenta y tener cuidado que en qué nivel estamos trabajando. Vamos a empezar desde el nivel uno, ¿ya? Voy a abrir una vista en 3D en la parte superior, en la barra, perdón, de acceso rápido. Yo doy clic y tengo de esta manera mi nivel uno y mi 3D en vista. Yo puedo colocar en visto mosaico o doble ventana presionando en el teclado WT o irme a la ficha vista y en la opción donde dice vista mosaico. Yo aquí tengo WT, como me dice entre los paréntesis, puedo presionar en el teclado y con esto se me va a aperturar estas dos ventanas, ¿ya? Voy a presionar en este caso WT, presiono WT y ahora tengo el nivel uno y la vista 3D aperturado, ¿ya? Entonces vamos a empezar a diseñar lo que son los suelos. Nosotros tenemos diferentes tipos de suelos. Si nos vamos a la ficha arquitectura, tengo la opción de suelos. Y entre los suelos, cuando yo despliego, tengo diferentes tipos de suelos que me permite modelar el programa, tanto como suelo arquitectónico, suelos estructurales, suelos por cara y un suelo de borde de losa. Entonces, estas diferentes opciones yo tengo para crear lo que son suelos. Nosotros vamos a empezar a trabajar con lo que es el suelo arquitectónico, por ende le vamos a dar clic aquí. Cuando nosotros damos clic, se habilita automáticamente la ficha modificar, donde va a mostrarme las herramientas de dibujo. Estas herramientas me van a permitir dibujar en planta la forma de mi suelo, ya sea por línea, por rectángulo, puede ser por círculo, arco o esta opción que es sumamente útil seleccionando línea. En caso de que yo tenga un plano, más adelante vamos a ver cómo vincular un plano AutoCAD acá, nosotros bajo ese plano vamos a poder seleccionar las líneas e ir formando la forma de nuestros suelos, ¿ya? En este caso vamos a iniciar con lo que son mediante las herramientas de dibujo como es línea o rectángulo. Entonces, también debemos percatarnos que en propiedades, el tipo de suelo con el que vamos a trabajar. Revit viene por defecto un listado de suelos, aquí puedo observar, donde me da el espesor, en este caso de cada uno de los suelos, y hay unos suelos que vienen con diferentes terminados o acabados, o capas se le podría conocer, ¿no? Cuando yo pongo el puntero aquí, observo que este suelo tiene diferentes tipos de capa que van a ser los terminados que va a contener ese suelo, ¿no? Y me vienen los suelos por defecto, los que me vienen únicamente de esa forma, con el espesor, ¿no? Este me dice que es un suelo por defecto de 30 centímetros. Entonces, por ende, va a tener un espesor de 30 centímetros. Nosotros vamos a empezar o vamos a seleccionar este.
y con la herramienta de línea vamos a dibujar. Cuando yo selecciono la herramienta línea, estoy dentro del comando, entonces puedo ir dibujando el contorno por donde va a estar mi suelo. Por ejemplo, aquí puede ser que tenga unos 5 metros, enter, bajo que tenga unos 2 metros, enter. Voy hacia acá que tengo unos 3 metros, enter, bajo nuevamente unos 4 y lo voy a cerrar. Clic aquí, clic acá. Aquí únicamente nosotros tenemos dibujado el contorno de mi suelo. En la vista 3D puedo observar que está el contorno de mi suelo. Ya para nosotros poder finalizar y que se cree totalmente el suelo, debemos de darle en finalizar. ¿Ya? Entonces de esta manera se va a crear. Cuando yo le doy finalizar, observo que se me crea en el nivel uno por dónde va a estar mi suelo, el contorno y el volumen, en este caso el espesor de mi suelo. Como en las barritas de propiedades, ¿no? Si seleccionamos, me dice que este es un suelo por defecto de 30 centímetros. Entonces, el espesor va a ser un suelo de 30 centímetros. ¿Dónde podemos corroborar esta información? Lo podemos abrir en una planta de alzado, perdón, en una vista de alzado. En cualquiera de estos me voy a oeste. Y aquí puedo ver que cuando dibujo en el nivel uno, el suelo se me va a dibujar desde el nivel hacia la parte de abajo. Entonces, desde el nivel hacia abajo debe de tener sus 30 centímetros. Cuando yo le doy en herramienta medir, doy clic acá y exactamente tiene esos 30 centímetros. ¿Ya? Presiono escape y de esa forma se ha creado mi suelo. Voy a una vista 3D y puedo verificar que está la forma con el espesor del suelo que le acabé de dar. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder dibujar nuestros suelos arquitectónicos. Otra de las características que debemos de tener en cuenta que nosotros cuando seleccionamos, en la barrita de propiedades nos va a decir el tipo de suelo, en qué nivel está ubicado y me va a permitir crear unos desfases. Con estos desfases voy a poder ubicar desde el nivel 00 a diferentes alturas para no crear nuevos niveles. Por ejemplo, si yo tuviera un suelo a 0,40 no hay la necesidad de crear un nuevo nivel, sino que con esta opción de desfases yo lo puedo hacer. Yo selecciono, le digo que quiero un desfase de 0,50, le digo aplicar y entonces me va a dar ese. Desde aquí hasta la parte superior va a tener 0,50. ¿Cómo lo veo? Con la herramienta medir, damos clic aquí y clic acá y vemos que tiene 0,50. Presiono escape. ¿Ya? Para volver a colocarlo donde estaba, puedo seleccionar y decirle que aquí tenga al 00. Aplicar. Nuevamente se ubica como estaba al inicio. Y si yo quiero dejarle más hacia la parte inferior, yo puedo seleccionar y darle un valor negativo. Me puede decir que esté menos 1 metro. Le damos en aplicar y automáticamente vemos cómo me ubica desde el nivel hacia la cara superior 1 metro de separación. Entonces de esa forma yo puedo ir ubicando mis suelos. Voy a dejarle nuevamente en cero, le digo a aplicar. Otra de las cosas que si yo selecciono, en la barrita de propiedades me indica en qué nivel se encuentra. Si yo quiero cambiar de nivel o por equivocación modelé en el nivel uno y este suelo iba en el nivel 2, yo puedo desde aquí corregir eso. Puedo darle clic aquí y ubicar en el nivel que quiero ese enlace, en este caso nivel 2, y automáticamente se va a subir o a enlazar al nivel 2. Si yo le digo que vaya al nivel 3, nuevamente se enlaza al nivel 3, ¿no? Entonces, eso es lo importante de, de las propiedades cuando modelo un suelo. Lo interesante también es aquí cuando nosotros modelamos algo en el programa, siempre va a estar enlazado a algo. Y cuando yo tenga, en este caso, suelos, está enlazado a un nivel. Y cuando yo voy a colocar muros, los muros se van a enlazar a dos niveles, el nivel base y a un nivel superior. Pero eso vamos a ver más adelante. Lo importante es aquí que cuando un nivel se mueve, todos los elementos que estén enlazados a ese nivel automáticamente también van a cambiar la altura en donde se está colocando. Por ejemplo, si yo selecciono y le doy aquí que esto va a ser a 1 metro, le digo 1, enter,
automáticamente mi suelo está enlazado a ese nivel y no hay la necesidad de estar modificando nuevamente, sino que ya está enlazado al nivel uno. Puedo seleccionar, le digo que en cero y automáticamente vuelve a la norma. Los desfases siempre se van a mantener. Selecciono, le digo que me ubique un desfase de 1 metro, voy a aplicar, y cuando yo cambio la altura de mi nivel, por ejemplo, le digo que vaya, coloque a 1 metro, ¿no? Esta cambia la altura a 1 metro, pero el desfase se va a mantener. Miren, el desfase se sigue manteniendo de 1 metro de elevación. Entonces, esto es muy importante al momento de modelar. Ver a qué nivel está enlazado. Si necesito que tenga un desfase, colocar el desfase y si no, lo dejamos por defecto que es en el 0. Vamos a aplicar. Y de esa manera nosotros podemos enlazar a los niveles nuestros suelos. Voy a colocar este nivel, ¿no? También puedo seleccionar y desde las propiedades puedo decirle que se hace aplicar. En caso que termine de modelar el suelo, puedo seleccionarlo y puedo editar el contorno, ¿no? Cuando yo selecciono, le doy clic, se me habilita en la ficha modificar, editar contorno. Esto me va a permitir modificar la forma del suelo que tenga creado, ya que hay ocasiones que necesito aumentar, reducir, entre otras cosas, entonces me da la opción de editar contorno. Cuando yo le digo editar contorno, miren, entra al modo de edición y nuevamente tengo que finalizar para salir del comando del modo edición y se genere mi suelo. Por ejemplo, yo puedo extenderlo, puedo decir que esto venga de acá, o puedo agregar más líneas, ¿no? Le digo con la herramienta líneas, ya, diga acá y aquí tenga esto. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que nosotros tenemos que tener solo el contorno del suelo, más no líneas interiores o líneas que nuevamente topen con las líneas principales porque no nos va a permitir generar, ¿no? Cuando yo le digo finalizar, me va a salir un error que no se pueden intersecar mutuamente las líneas. Entonces, es por ese motivo. Le damos en continuar. Estamos con la herramienta línea, presiono una vez escape y ahora sí puedo seleccionar y darle en suprimir en estas líneas que no voy a ocupar. Nuevamente en finalizar. Vemos que el suelo cambia su forma. Tengo aquí y tengo en mi vista 3. En caso de que nosotros necesitemos crear una abertura, porque nosotros ya vamos a trabajar con diferentes niveles y tal vez en la parte superior haya la necesidad de crear una abertura para la parte donde va a ir una grada, también lo podemos hacer. ¿Cómo lo vamos a realizar? Seleccionamos, editar contorno y con las herramientas de dibujo podemos crear formas internas, ¿no? Estas formas tienen que ser internas, no tienen que tocar estas líneas de aquí. Si es que en caso quiero una abertura acá, tendría que dibujar únicamente de esta forma y borrar estas líneas para que no se cree o no me cree ese anuncio, ese error al momento de finalizar. Entonces todas las aberturas van a estar en la parte interna. Si yo doy clic aquí con esta herramienta de rectángulo, le dejo hasta aquí. Voy a elegir la herramienta de círculo, la forma, o polígono, ¿no? Y así. Miren, ahora estas figuras están en la parte interna de mi suelo. Cuando le digo finalizar, automáticamente todo lo que esté en la parte interna se va a crear una abertura. Si quiero modificar, nuevamente selecciono, le digo editar contorno y puedo suprimir, no selecciono y le digo suprimir. Le digo finalizar y automáticamente finaliza mi suelo. Entonces, de esta forma nosotros vamos a poder modelar o crear suelos arquitectónicos para nuestros proyectos. Si quisiera de forma diferente, con las herramientas de dibujo lo podemos hacer. Nuevamente, ficha arquitectura, le digo suelo arquitectónico. Y en caso, por ejemplo, un suelo circular, puedo darle un círculo. Si yo quiero con línea, puedo colocar una línea por acá, aquí, y hasta ahí, ¿no? Nosotros vamos también a tener en la ficha de modificar las herramientas de dibujo y las herramientas de modificar. Ya vamos a ir aplicando cada una de estas mientras vayamos avanzando
pero por el momento vamos a aplicar esta que es bien útil, recortar, extender. Esta herramienta lo que me va a permitir es mantener líneas que necesito y recortar los excedentes que no. ¿No? Por ejemplo, aquí necesito únicamente el contorno, que sería esto de aquí, y las demás líneas las necesitaría recortar. Voy a aplicar esta herramienta, clic aquí, y voy a seleccionar las líneas que quiero mantener. Quiero que se mantenga esta con esta de acá, le doy clic, y ahora quiero que se mantenga esta con esta de acá. Y automáticamente miren cómo me recorta, ¿no? Le doy control Z y vamos a cambiar el modo de selección. Clic aquí, clic acá. Ya, entonces de esa forma veo cómo se recorta en la parte de este excedente que no necesito. Con esto ya tengo todo lo que es el contorno y le digo finalizar. Miren, tengo la otra forma de mi suelo. Y ahora en caso, ¿no? Hay diferentes proyectos donde el espesor de mis suelos van a ser de diferente espesor. En este caso, en nuestro navegador de proyectos tengo otros, pero con diferentes características. Estos suelos son suelos compuestos. Ya vamos a ver cómo formar cada uno de estos y por qué están de esa forma dentro de nuestras propiedades. En este caso, estamos trabajando con el suelo de 30, pero y cuando nosotros tenemos seleccionado un suelo, por ejemplo aquí, y damos clic en alguno de estos de acá, por ejemplo el de 40, clic acá, nuestro suelo tiende a cambiar, ¿no? Eso hay que tener cuidado también cuando estemos trabajando. El hecho de que seleccionemos y volvamos a cambiar, se nos va a cambiar nuestro suelo. Vamos a una vista oeste y aquí vamos a ver la diferencia. Voy a seleccionar y le digo que sea de 40. Y vemos cómo cambia el espesor de ese suelo. Voy a dejarle en 30. Ahora vamos a crear un suelo, digamos, de 20 centímetros de espesor. Voy a suprimir este y me voy nuevamente a la ficha arquitectura, suelos, y aquí vamos a crear un propio tipo de suelo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a ir en editar tipo, vamos a duplicar y aquí le vamos a asignar un nombre. Nosotros le podemos decir que es un suelo por defecto, ya no de 30, sino que de 20 centímetros. Va a decir que de 20 centímetros, aceptar. Y ahorita estamos cambiando únicamente el nombre del suelo. Si yo me vengo en la parte de acá, el grosor, me dice que es de 30, veo que no cambia, ¿no? Entonces, lo único que cambié es el nombre o dupliqué el nombre. Voy a editar esta parte de aquí, le digo editar, y aquí voy a cambiar a 0.20. Cuando yo modifico la estructura, en este caso de mi suelo, le digo 0.20, aceptar. Ahora aquí también me dice que el grosor es de 0.20. Le damos en aceptar. Y empezamos a dibujar con la herramienta rectángulo, le digo finalizar y vamos a ver, ¿no? Aquí este muro está en la parte frontal, en este caso estamos en una vista, vamos a una vista sur para que se vea desde aquí hacia acá y poder visualizar mis dos suelos. Vamos a verificar, ¿no? Le digo medir, este es mi suelo de 30, correcto, vamos acá, voy a medir y este es mi suelo de 20 centímetros. Entonces, de esa forma vamos a poder crear diferentes espesores de suelos dependiendo al proyecto o en este caso, al objeto que vayamos a crear con la representación de suelo. En la parte de construcción tenemos diferentes espesores de losas, entonces podemos ir trabajando, duplicando y creando nuevos espesores para nuestros. ¿Ya? En la siguiente clase, en la siguiente sesión, vamos a ver cómo crear este tipo de suelos. Me voy a arquitectura, suelos, estos suelos con estos terminados, ¿no? Estos tienen diferentes tipos de acabados y eso me va a servir para dar más adelante la representación a las diferentes áreas de mi proyecto. Por ejemplo, si yo quiero un suelo con cerámica, con un terminado de cerámica, el programa me lo va a permitir realizar. Y vamos a hacer, a modo de ejemplo, vamos a crear, me voy a ficha suelos, voy a crear un suelo cualquiera de ellos, ¿no? Este que dice acera y lo voy a realizar por acá con la herramienta de rectángulo. El contorno le digo final. Vamos a mi vista 3D para ver cómo se ha creado. Miren, estos suelos ya vienen incluso con materiales. Vemos que son muy diferentes a los que acabamos de crear.
Y cuando nosotros vamos a crear una sección para ver las capas, lo podemos hacer y tenemos una herramienta que es en la partecita superior que se llama sección. Cuando yo le doy clic aquí, me permite dibujar, ¿no? Para dibujar, al igual que en los niveles, puedo dar clic en el inicio y clic en el fin. Este va a ser la sección de este suelo, va a ser de aquí, va a mirar hacia la parte de acá. Todas estas liñitas que están intercortadas de color azul es lo que me va a permitir mirar al momento de ir a esta sección. Va a mirar toda esta área de aquí. Esta partecita de este suelo no la va a mirar porque llega hasta acá. Yo me voy a enfocar únicamente aquí, ¿no? Este rango de visualización lo podemos modificar desde las guías. Si quiero que se visualice, lo extiendo, la recorto, ¿no? Entonces, en este caso voy a querer solo esta parte. Para irnos a las vistas, puedo darle clic derecho, ir a la vista y automáticamente me lleva a la vista. Me dice que estoy dentro de la sección 1. O también puedo irme al navegador de proyectos. Ahora aquí me va a aparecer esta partecita que dice secciones. Le doy más aquí y veo que es sección 1. Dando doble clic, automáticamente me va a aperturar esta misma ventanita, ¿no? Aquí no podemos ver las capas porque el programa también se maneja con un nivel de detalle. El nivel de detalle lo vamos a encontrar en la barrita de acá abajo. Nivel de detalle bajo está trabajando, pero yo cuando cambio un medio o alto, vemos cómo automáticamente van a ir apareciendo las capas de este, ¿no? Aquí yo las puedo visualizar porque realicé en nivel 1 una sección que está cortando el suelo y este suelo tiene unas capas con diferentes entonces, estos son los suelos compuestos y vamos a ver cómo se los va a crear y poder trabajar también de esta manera. Por el momento vamos a trabajar con estos que vienen por defecto. Vamos a editar el espesor y a crear las aberturas internas, ¿no? Yo les invito a que puedan practicar y cualquier pregunta o duda que les surja me pueden escribir directamente al Telegram, al grupo de WhatsApp o también en el canal de YouTube también lo pueden dejar su comentario y yo estaré atento para responder cualquier duda que tengan. Entonces, eso sería por el momento. Ya vamos a ir poco a poco para adentrarnos al proyecto y ver cómo crear un proyecto en Revit, ¿ya? Entonces, les agradezco mucho por haber acompañado en esta nueva sesión. Les pido por favor puedan compartir en grupos de arquitectura para que se puedan unir más personas a esta gran comunidad. De igual manera, pueden suscribirse para cada vez que suba un video, les lleguen las notificaciones y estén atentos a las clases que se están subiendo. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día.